Bueno, muy bien. Estamos otra vez entonces juntos, reunidos para compartir la palabra de Dios. Y bueno, tengo para compartirles un tema que no pretende ser una exposición teológica, sino más bien una conversación entre hermanos, pero de un tema importante, ¿no? Pensaba y leía como introducción que hace unas cuantas décadas, ¿no? Quizá algunos siglos, hubo en Estados Unidos una guerra, ¿no? como nunca hubo, interna, ¿verdad? La guerra de secesión que se llamó. Y el motivo de la guerra fue la esclavitud. Había algunos, inclusive con argumentos que decían partir de la Escritura, o ellos mismos se declaraban como cristianos y defendían la esclavitud. Pero otros estaban convencidos de que eso no era del Señor, que estaba en contra de las Escrituras y de lo que Dios enseñaba, y querían que se liberara todo ese pueblo, los afrodescendientes, que estaban presos, que habían sido traídos de África y eran esclavos. La cuestión de que hubo una guerra por eso, ¿no? El norte contra el sur, y al final triunfó aquellos que eran liberacionistas, podríamos decir, ¿no? Los que querían la libertad de ese pueblo que estaba preso, que estaba esclavo y que bueno, estaba en condiciones infrahumanas viviendo. Cuando esto le costó la vida a un presidente, ¿no? Abraham Lincoln, ¿no? Es bastante conocido. La cuestión de que cuando se declaró la libertad de aquellos que estaban esclavos, o sea, la abolición de la esclavitud, en algunos estados no pasó nada. Los esclavos no fueron liberados. Eran libres legalmente, pero seguían viviendo como esclavos. Y los amos, los dueños, querían que permanecieran en ignorancia, que no supieran aquello que había sido decretado para poder seguir teniéndolos como esclavos. Hubo que pasar un tiempo importante y, bueno, ir lugar por lugar a declarar que esas personas ahora ya no eran más esclavos, ya estaban libres. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Saben? Quizá mucho, o por lo menos algo, en algún sentido. Porque nosotros hemos sido libertados, ya no somos más esclavos, pero a veces vivimos como si lo fuéramos. Y este es el tema de la carta a los Gálatas, que no la vamos a leer toda, pero sí quizá considerar a vuelo de pájaro algunos pasajes. Y en especial nos vamos a concentrar en el capítulo 5, en los primeros 13 versículos del capítulo 5. Y vamos a leer ese pasaje y después vamos a pensar un poquito en la carta y en algunos otros momentos especiales de esto que está compartiendo Pablo acá. Dice Pablo a los Gálatas y el Espíritu Santo a nosotros, capítulo 5 del libro de los Gálatas, versículo 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen
los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Saben? Vientos de legalismo soplan en estos tiempos en diferentes lugares en la iglesia cristiana, evangélica, ¿no? Entre los evangélicos. El legalismo, que no es nuevo, es muy viejo, está vigente y está activo y se reproduce en algunos lugares y destruye vidas y destruye congregaciones. Y aún en este tiempo han reaparecido judaizantes, aunque usted no lo crea, ¿no? Personas que se dicen cristianos y que son evangélicos, pero que han decidido guardar la ley judía, ¿no? Y guardar las fiestas judías y decirle a Jesús Yeshua, ¿no? Y bueno, y no comer carne de cerdo y comer carne kosher, ¿no? Y todas esas cosas. Y uno dice, qué locura, pero existe, ¿no? Es así. Y eso es legalismo. Y eso es lo que estaba pasando un poquito en Gálatas, en Galacia, como vamos a ver. Pero también es legalismo aquel que pone preceptos y reglas que tenés que vivir de tal manera, que tenés que hacer tal cosa, que no tenés que hacer tal otra, y de esa manera vas a lograr el favor de Dios. Y eso también es legalismo, aunque no sea desde el punto de vista de la ley judía, pero también es otra forma de legalismo. Y esta carta nos habla en contra del legalismo. No es tan fácil definir lo que es el legalismo. La ley no es lo mismo que el legalismo. Son cosas distintas. ¿Qué es el legalismo? Yo encontraba ahí una definición que me pareció bien interesante. El legalismo es una actitud, es una actitud carnal que se conforma a un código, en este caso a la ley, con el propósito de exaltar a la persona y de ganar méritos. Eso es el legalismo, ¿no? Una actitud de alguien o de un grupo que se conforma a un código, una ley, ¿con qué propósito? De exaltarse a sí mismos, de ganar méritos. Y el poder del legalismo no es otro que la carne, es una actitud carnal. Y miren, el legalismo produce un resultado visible, comparable o por lo menos parecido a la santidad. El legalista parece que estuviera viviendo en santidad, cuando en realidad es una imitación de la santidad. Podríamos decir es una falsa santidad, o no lo es, como vamos a estar un poquito pensando. El legalismo, esta actitud carnal de sujetarse a un código de reglas o una ley con el propósito de exaltarse y de ganar méritos, es destructivo para la persona, pero también para una congregación. Tan destructivo como ser mundanos. Mata la gracia y de esa manera entorpece la obra de Dios. En cambio, la ley que leemos acá en la Escritura, en el Antiguo Testamento, fue dada por Dios a Israel, al pueblo de Israel, y fue dada en un momento preciso de la historia, con un propósito que ahora también vamos a ver en las Escrituras, que no era el de la salvación y que tampoco era el de la santificación, porque la ley no puede salvar y tampoco puede santificar, como vamos a considerar. Los mandamientos o la ley no son 10, no es el decálogo, no son los 10 mandamientos. Había cientos de mandamientos. Algunos estudiosos, sobre todo los judíos, dicen que son 613 mandamientos, ¿no? Algunos negativos y otros positivos. Muchos. Póngale, cientos de mandamientos que hay en la ley. Y fueron dados como un bloque al pueblo de Israel, todos juntos, ¿no? Los israelitas, obviamente que lo conocían muy bien. De eso se trataba su religión. Ahora, ¿por qué Pablo escribe a los Gálatas? Y escribe una carta que es dura, que es de reprensión. ¿Por qué? Porque los Gálatas
habían sido instruidos por Pablo y habían entendido de la boca de Pablo y de su equipo que la salvación era por gracia, que la salvación era por fe en el Señor Jesucristo. Y eso es el Evangelio, y que nada había que agregar. Uno es salvo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, es Cristo quien lo salva y nada más. Y eso era el Evangelio que había compartido Pablo, presentando a Cristo y a Cristo crucificado. Y ellos habían creído y habían empezado a correr la vida cristiana. Y allí los había dejado Pablo, pero algo había ocurrido. Se habían introducido personas judaizantes, legalistas, que habían empezado a decir, sí, es verdad, la salvación es por la fe, es verdad que la salvación es por gracia, pero ahora tenés que circuncidarte para agradar a Dios, porque eso es de Dios. Tenés que guardar el sábado. Y no comas esta comida porque en la ley está mal comer esa comida. Y habían empezado a introducir la ley como para agradar a Dios, como para santificarse. Y Pablo tiene que escribirle esta carta con dureza, para que entiendan que estaban totalmente equivocados. Y Pablo les dice cosas así como, habían empezado por la gracia y por la fe, y ahora querían seguir por la ley. Y eso no es posible. Y Pablo les aclara a los Gálatas que nadie nunca jamás se salvó por guardar la ley. Y nunca nadie se va a salvar por guardar la ley. Pero tampoco es posible santificarse por guardar la ley. Y eso a veces no lo tenemos tan claro. Es solo por gracia y es solo por fe. Tanto la salvación como la santificación. Y miren lo que le tiene que decir Pablo, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, torpes, tontos, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Está hablando de la verdad del Evangelio. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fíjense que está comparando carne con ley, ¿no? Andar en la carne con andar en la ley. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta pregunta retórica, obviamente que la respuesta era por el oír con fe, por la gracia, por la fe, y no por las obras de la ley. Y Pablo va a explicar que aquellos que dependen de las obras de la ley para justificarse están bajo maldición. ¿Por qué? Porque así como la ley fue dada como un bloque entero de unos cuantos cientos de mandamientos, ¿no? El que pretenda ser justo por la ley tiene que guardarlos todos. Y tiene que guardarlos todos desde siempre, toda su vida. Y miren lo que dice el versículo 10 de ese capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo les está recalcando todas las cosas. No es guardar 5 de 10 mandamientos, no es circuncidarse y no comer jamón, ¿no? Aquel que dependa de las obras de la ley para justificarse está obligado a guardar todo y en realidad está bajo maldición. Y es tremendo esto, ¿no? Porque les está diciendo claramente, miren, es imposible salvarse a través, o santificarse a través de las obras de la ley. El único que logró guardar la ley de principio a fin fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que sí guardó la ley, que sí vivió y cumplió toda la ley, fue aquel que fue a la cruz por nosotros y se hizo maldición y cargó con esa maldición que nosotros deberíamos sufrir y esa condenación en el infierno. Y dice acá que fue Él el que nos redimió de la maldición de la ley. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito,
maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Pablo lo que está dejando claro es que por las obras de la ley, por guardar la ley, nadie se va a salvar. No son útiles las obras de la ley para la salvación. Y esto puede generar diferentes reacciones, ¿no? A uno le puede decir, gloria a Dios, porque la verdad que nunca los iba a poder cumplir y ya estoy frito, ya estaba frito hace rato, ¿no? Pero a otros, a los religiosos, a los legalistas, les genera indignación. Porque dice, pero ¿y cómo? ¿Y todo lo que soy, todo lo que he hecho, entonces no sirve para nada, para la salvación? Y bueno, la verdad que no. No sirve para la salvación. Quizás te haya hecho una mejor persona frente a los ojos de los hombres, sin duda, ¿no? Pero a la hora de salvarte, las obras de la ley son inútiles. Son inútiles, ¿no? Y esto era lo que generaba en el religioso y en el legalista, indignación. Y capaz que en otros generaba temor, ¿no? Este concepto de la gracia, ¿no? Que todo es por fe, que todo es por gracia y que todo es por la obra de Cristo. Y entonces nada es por las obras. Y eso podría generar temor, porque uno dice, pero pará, si yo enseño esto, si yo enseño que la salvación es solamente por fe y nada por la ley y nada por las obras, la gente va a vivir como se le dé la gana, va a hacer cualquier cosa. Pecaremos para que la gracia crezca. Y saben, es interesante porque Pablo, que enseñaba esto, algunos que recibían este mensaje y esta instrucción pensaban así. Y hay un escritor, Martin Lloyd-Jones, que escribe un pasaje bien interesante que dice, si una iglesia está enseñando bien lo que es la gracia, algunos la van a entender mal, algunos van a abusar de ella, pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque a Pablo le pasó. Y Pablo sí que la enseñaba bien, ¿verdad? Lo que es la gracia. No debemos tener temor de que la gente malentienda la gracia. Hay que enseñar todo lo que enseña la Escritura. Ahora entonces uno dice, ¿y entonces para qué sirve la ley? Porque si la ley no te puede salvar y tampoco te puede santificar, ¿para qué está? Y Pablo dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, hasta que viniese Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En este caso fue Moisés el mediador, ¿no? Ahora, sigue hablando Pablo, dice en el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro mentor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y esto que es un poquito difícil de entender, lo que está diciendo Pablo es, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. La fe lo que hace es mostrarme mi pecado, mostrarme lo condenado que estoy, lo pecador que soy, ¿no? Y que realmente no me puedo salvar. Y de esa manera me guía como un tutor, me agarra de la mano y me dice, mirá, allí está el Salvador, ¿no? Ese murió por ti, ese pagó por ti la maldición que carga sobre tu vida, la ira de Dios, ¿no? Por ser un pecador, ¿no? Entonces, para eso está la ley, para guiarnos a Cristo. Pero dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Y eso es un punto bien importante que enseña Pablo acá. Nosotros no estamos bajo la ley, los creyentes, sino bajo la gracia. Ya no eres esclavo de la ley, sino hijo de Dios, va a decir más adelante el apóstol. Y por eso en el capítulo 4 dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, gracias,
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Está diciendo Pablo, miren, si ustedes vuelven a la ley, a guardar el sábado y no comer tal cosa, y a guardar la ley, están totalmente equivocados. Esos son los rudimentos, eso es lo que los tenía que guiar hacia Cristo. Ahora venida la fe, ya no están bajo la ley. Y eso es bien interesante y lo tenemos que entender, hermanos. Nosotros, y ojalá que otros también a partir de nosotros lo puedan entender. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después habla de una alegoría, que obviamente no la vamos a ver porque es bien rica y profunda, que compara a los dos hijos de Abraham, el hijo según la carne, por Agar, que fue Ismael, y el hijo de la promesa, que vino de Sara, que fue Isaac. Dice, bueno, así como el hijo de la carne perseguía al de la promesa, así pasa ahora también. Aquellos que quieren seguir la ley, que quieren guardar la ley, persiguen a aquellos que son libres en Cristo. Y es así entonces en ese razonamiento que llega hasta este versículo 1 que hemos leído. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes en la libertad con que Cristo, el libertador, nos hizo libres. No estés otra vez bajo la esclavitud. Hermano, hermana, eres libre. ¿Y libre de qué te está hablando acá? Libre de la ley. Libre del legalismo. Ahora, el problema no es la ley. La ley, dice Pablo a Timoteo, es justa, santa y buena. El problema no es la ley. El problema somos nosotros, que somos pecadores, que somos incapaces de vivir así, por nuestro pecado. La ley, dice Pablo a Timoteo, no es para el justo, no es para el creyente, no es para el que conoce a Dios, sino para los injustos, y bueno, hace una lista larga ahí de pecados, ¿no? La ley es buena para usarla legítimamente y por lo que nos enseña Pablo, la ley es para usar, ¿para qué? Para guiar a Cristo a las personas. Pero la ley no sirve para vivir en ella pretendiendo que vamos a ser santos a través de la ley. No lo vamos a lograr porque la ley no fue dada para eso. No fue dada para eso. Si nosotros pretendemos vivir según un código de reglas, nos estamos atando a algo que es esclavitud. Vuelve a ser esclavitud para nosotros. Y si nosotros hacemos una lista de reglas para nosotros y pretendemos dársela a los demás para que también se ajusten a eso, somos legalistas y estamos esclavizando a los demás. Y esto es muy serio, hermano. Y acá lo que hacían era, Pablo dice, estén firmes. Cuidado con eso. Cuidado con los legalistas. Cuidado con los judaizantes. Cuidado con los que vienen a darte una lista de reglas que si vos cumplís con esto vas a agradar a Dios. Vas a estar más cerca de Dios, ¿no? Eso es legalismo. Eso tiene que ser rechazado. Y dice Pablo más, dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y Pablo era judío, Pablo había sido fariseo, Pablo era circuncidado, ¿verdad? Pero él dice, es un error. Ustedes están recibiendo la información de que se tienen que circuncidar para pertenecer al pueblo de Dios, para estar más cerca de Dios. Error, legalismo. No es así, dice Pablo. No es que el circuncidarse estuviera mal. Eso fue una marca en la carne que le dio Dios a los hijos de Abraham, ¿no? Pero cuando ellos se circuncidaban pensando en que iban a estar más cerca de Dios, eso es legalismo. Y eso es carne, es carnal, y está mal, ¿no? Es extravío. Ahora, ponele circuncidarse, ponele guardar el sábado, ponele no comer jamón, pero ponele otras cosas también. Si yo leo la Biblia en un año, de tapa a tapa, estoy mejor con Dios, ¿no? Hay que hacer esto porque eso me acerca más a Dios. Error, ¿no? Si yo pienso que por congregarme 5 veces a la semana estoy más cerca de Dios y soy más acepto,
y soy más santo que los demás. Error, legalismo. Si yo pienso que por orar 2 horas por día y así proclamarlo hacia los demás, estoy más cerca de Dios y soy más santo que los demás. Error. Es decir, ¿está mal congregarse? ¿Está mal orar? ¿Está mal leer? Por supuesto que no. Lo que está mal es decir, si yo hago esto, estoy mejor con Dios, estoy mejor que ellos. Estoy más cerca de Dios, soy más santo. A través de estas obras, yo me santifico. Eso no es bíblico. Y dice Pablo, mirá, te testifico a todo hombre que se circuncida. Se ve que habían algunos gálatas que se habían empezado a circuncidar, ¿verdad? Que está obligado a guardar toda la ley. Esto era como una trampita que le hacían, ¿no? Si te circuncidás está todo bien. Pero Pablo dice, no. Si vos te pretendés justificar por la ley, tenés que guardarla toda, no alguna parte. Toda la ley. Los 600 mandamientos. O te justificás a través de la fe y por Cristo, o te intentás justificar por la ley. La cuestión de que no lo vas a poder hacer. Y dice que el que hace eso, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y tratar de justificarse por las obras, por un código de reglas, sea el que está en el Antiguo Testamento o sea uno nuevo que nosotros nos impongamos, es desconocer la gracia de Dios. Y de alguna manera desconocer lo que Dios nos enseña. Y desligarse de Cristo es una cosa que uno no quisiera para nada experimentar, ¿no? Caerse de la gracia. Si uno se cae de la gracia, si sale de Cristo, en realidad lo que le queda es la ley, pero la ley ni te salva ni te santifica. ¿Y cuál es la contrapartida? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, pues nosotros, por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros no tratamos de ser justos a través de nuestras obras, dice Pablo. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, ¿no? Hemos sido justificados por la fe y un día estaremos glorificados en la presencia de Dios, gracias a la obra del Espíritu Santo. Y en el camino somos santificados por la obra del Espíritu Santo, no por guardar la ley, por la obra del Espíritu Santo. Y por eso dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni ser circuncidado vale algo, ni no ser circuncidado, sino la fe que obra por el amor. Y ahí podés decir, ¿no? En Cristo ni congregarse 300 veces por año vale algo, ni no hacerlo, ¿no? Ni leer toda la Biblia en el año vale algo, ni no hacerlo, ¿no? No es así. No es por guardar una serie de normas o de reglas, sino la fe que obra por el amor. O sea, Pablo está hablando, es totalmente diferente la vida cristiana. Se empieza por fe y se sigue por fe. Somos salvos por la fe y por fe andamos y no por vista. Y nos santificamos también gracias a la fe y al estar arraigados en Cristo. Pero es una fe particular porque es una fe que va a obrar. Por supuesto que va a producir buenas obras. Por supuesto que va a producir cosas buenas en nuestra vida. Pero ya no para quedar bien con Dios o para considerarnos que estamos más cerca o que somos mejor que otros, sino por amor. Por amor a Dios y por amor a los demás. Y entonces dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Está hablando de la verdad del Evangelio. Pablo dice, si cuando yo les hablé del Evangelio ustedes se convirtieron y creían en el Señor Jesucristo y la gracia y la fe y estaban llenos del Espíritu Santo, iban creciendo, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Dice Pablo. Esta persuasión, esto que le están diciendo, no procede de aquel que os llama. O sea que está diciendo, esto no procede del Padre, esto no es de Dios. Esto, el legalismo, no es de Dios. Y miren, hermanos, si no es de Dios, es del enemigo. No hay otra opción, ¿no? Es del enemigo. Y es lo que hace el legalismo, ¿no? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa.
El otro día veíamos con Alejandro que Jesús le dijo, ¿se acuerdan los discípulos? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Porque la levadura, esta doctrina, esta forma de pensar y de intentar relacionarse con Dios a través de reglas y de normas, a través del legalismo, es como una infección. Es algo que va metiéndose y corrompiendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice Pablo, yo confío que ustedes van a pensar bien, que se van a dar cuenta, pero hay alguien que los está perturbando. No sabemos si Pablo no sabía quién era o si capaz era alguno capaz que de parte del liderazgo, ¿no? Dice, quien nos perturba llevará la sentencia, dice Pablo. Es algo muy serio lesionar a la iglesia y de alguna manera quitar la gracia del medio y meter las obras y meter la ley y meter el legalismo. ¿Por qué? Porque es destructivo. Y después Pablo llega a esta expresión del versículo 11. Parece que algunos estaban diciendo, no, pero si Pablo también cree esto. No, Pablo también, viste que Pablo es circuncidado, que él se rapó para ir a Jerusalén. Pablo también cree en las obras de la ley. Y Pablo dice, hermanos, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Estaba diciendo, yo no predico eso, ¿no? Yo no estoy hablando del legalismo, dice Pablo. Y Pablo lo que hablaba era de la cruz de Cristo y de Cristo crucificado. Y por eso dice, si fuera así, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque la cruz era tropiezo para los judíos, tropiezo para los legalistas. ¿Por qué? Porque la cruz nos desnuda. La cruz nos deja sin argumento frente a Dios. Todas mis obras de justicia, que yo pensé que me servían para algo, yo me enfrento a la cruz y digo, no sirven para nada. Soy un pecador, estoy perdido. La ira de Dios pesa sobre mí. Y fue el justo, el santo, el que tuvo que morir por mí. Ese es el tropiezo de la cruz. En ese, los judaizantes no querían, tropezaban con la cruz. Aquellos que eran judíos. Y bueno, acá es una expresión muy, muy dura, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no? Hay varias acepciones de esto. Para algunos es que se quitaran del cuerpo. Dejémosla por ahí, ¿no? Puede ser que estuviera diciendo otra cosa mucho más dura, ¿no? Ahora, miren lo que dice Pablo. Va a haber la otra cara, ¿no? Está hablando de la gracia, de la libertad que hay en la gracia y de la esclavitud que hay en la ley y en el legalismo. Y dicen, bueno, y a la gracia hay que entenderla bien. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Saben? Cuando uno dice yo soy libre, y soy libre para hacer, piensa que es libre para hacer lo que quiera, y para hacer cualquier cosa en base a sus pasiones, no está entendiendo lo que es la gracia. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y es muy diferente. Porque Cristo nos hizo libres de la ley para servir al Señor, para servir a la justicia, dice Romanos capítulo 6. Para hacer el bien, aquel bien que yo no podía hacer y no podía agradar a Dios y no podía hacer la voluntad de Dios. Ahora que he sido libertado, puedo. O sea que soy libre para hacer el bien. Y Pablo nos está diciendo de alguna manera, mirá, el legalismo y el libertinaje son dos caras de la misma moneda, porque las dos se basan en el orgullo, ¿no? El legalismo dice, yo a través de guardar estas reglas y obras, bueno, me destaco y me acerco más a Dios. Orgullo, carne, ¿no? Y el libertino dice, ahora que soy libre voy a hacer cualquier cosa. No entendiste, ¿no? No tenés que hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. De alguna manera, así como el legalismo produce falsa santidad, en realidad el ser libertino, ¿no? el tomar, malentender la gracia, ¿no?
nos está también alejando claramente de lo que Dios nos enseña y de lo que el Espíritu nos enseña. Solo el Espíritu puede producir santidad. Podríamos decir así, más reglas no te van a llevar a la santidad, sino al legalismo. Y la gracia no te va a llevar una licencia para pecar, sino que te va a llevar a la santidad, para vivir de acuerdo al Espíritu. Fíjese lo que dice Pablo a Tito, en Tito capítulo 2. Dice que la gracia nos enseña a vivir en santidad. Dice, porque la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿quién nos enseña? La gracia, ¿verdad? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Antes eras esclavo del pecado y de tus pasiones, no podías renunciar. Ahora que has sido libre, la gracia te enseña que renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos y vivas para Dios, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que entonces, bien interesante esta parte de la Escritura, que al final termina allí, el último versículo, dice el apóstol: no usen la libertad que tienen en Cristo como ocasión para la carne, como la justificación para hacer lo que ustedes quieren hacer con sus pasiones, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ahora que somos libres de la ley, libres del legalismo, ahora que podemos escoger hacer la voluntad de Dios y hacer el bien, porque tenemos el Espíritu Santo, sírvanse por amor. En vez de servirte a vos mismo, que es lo que quiere tu carne, tus pasiones, serví a los demás y no servílos por otro motivo que no sea por amor a Dios y al prójimo. Así que termina Pablo este capítulo diciendo: vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si no son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y si son guiados por el Espíritu, que esa es la propuesta de Dios, no cumplir un código de normas, sino ser guiado por el Espíritu Santo, tu vida va a producir el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en vos. Y eso, el legalismo no lo puede producir. Produce una imitación de lo que es la santidad, pero la santidad verdadera y el carácter de Cristo en tu vida solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Así que la propuesta es ser controlados por el Espíritu Santo y así reproducir en nuestra vida el carácter de Cristo. Para eso sí fuimos llamados. En definitiva, lo que nos está enseñando Pablo es no a la ley, a la cual ya no estamos bajo la ley, sino la gracia de Dios. No a la esclavitud de la ley, sino a la libertad en el Espíritu. Pero tampoco no al libertinaje, sino al vivir en el Espíritu, y al vivir en el Espíritu, que el Espíritu Santo produzca en nosotros el carácter de Cristo y nos haga vivir en santidad. Y crezcamos entonces en ese proceso de santificación que va a culminar cuando estemos en la presencia de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que podamos entender esto que es tan importante para cada uno de nosotros y para la iglesia. Amén.